El IAEF pone a disposición de los profesionales de finanzas su programa de certificaciones financieras internacionales, AFC, Asesor Financiero Certificado, CEFA, Certified European Financial Analyst, CIA, Certified International Investment Analyst, un programa de formación de excelencia en finanzas dirigida a quienes se desempeñan en finanzas corporativas, planificación financiera, controlling, gestión de activos, banca privada, banca de inversión, administración de carteras, mesa de operaciones financieras, family office, entre otros. Una sólida formación que permite, en nuestro idioma y con modalidad presencial, adquirir las mejores prácticas financieras del mundo. Quienes superan el riguroso proceso de evaluación del Comité Examinador Internacional se transforman en expertos internacionales en finanzas a partir de la acreditación profesional otorgada por asociaciones internacionales independientes. IEAF, Instituto Español de Analistas Financieros; EFAS, The European Federation of Financial Analyst Societies; ASIA, Association of Certified International Investment Analysts. Un verdadero pasaporte financiero internacional, reconocido por los reguladores de mercado y en los principales centros financieros de los 5 continentes. Convertite en un profesional en finanzas de nivel internacional y forma parte de un exclusivo grupo de 22.000 expertos internacionales en todo el mundo. Al tener reconocimiento por reguladores de mercados internacionales, nuestro programa fue reconocido por la Comisión Nacional de Valores y, por lo tanto, quienes aprueben los exámenes cumplirán con el requisito de idoneidad exigido por la Ley de Mercado de Capitales número 26.831. Sumate al programa de certificaciones financieras internacionales del IAEF. Cisfera, en asociación con Solar Insight, presenta el mejor costo-beneficio con la calidad de soluciones de clase mundial, dirigidas a la automatización de la planificación financiera, presupuestación y consolidación financiera. Obtenga más información en cisfera.com. Hola, buenas tardes. Bienvenidos a esta segunda jornada del Digital Finance Forum del IAEF. Bueno, primero agradecerles a todos por el masivo acompañamiento en la jornada del lunes pasado y bueno, repetir hoy la misma cantidad de gente y el mismo interés por los temas que estamos tratando. En el caso de la jornada del día de la fecha, vamos a tratar de sentarnos en la mesa del CFO y desde allí tratar de entender un poco cómo le impacta este tsunami digital en su gestión, en sus equipos, y de qué manera el CFO tiene que involucrarse en estos nuevos procesos de transformación. ¿Qué
Quisiera presentarles a quien nos va a acompañar en la moderación del panel, a nuestro amigo Diego Gianni, Managing Director de Accenture. Hola Diego, ¿cómo te va? Hola Diego, buenas tardes. ¿Cómo andás? Bueno, gracias por acompañarnos, Diego. Bueno, Diego es realmente uno de los capos en todo lo que es transformación digital en Argentina, y además le hemos pedido el bonus track de que modere este panel. Diego, te voy a dejar con el panel para que sigas adelante. Solamente, si me permitís, voy a dejar un mensaje. Sabemos que hay mucho interés por hacer preguntas. De hecho, la semana pasada tuvimos muchísimas. Lamentablemente, muchas de ellas no pudieron ser respondidas, pero bueno, nosotros vamos a hacer un esfuerzo por tratar de consolidar las preguntas y bueno, tratar de responder la máxima cantidad que sea posible. Diego, te dejo con el panel. Mucha suerte y nos vemos en un rato. Muchísimas gracias, Diego. Bienvenidos a todos, buenas tardes. Un placer ser parte de este evento, que me hayan invitado para moderar este panel. Un panel de una diversidad de industrias, una diversidad de visiones, en una diversidad de coyuntura en la que vivimos, ¿no? Una coyuntura que nos pone en el mercado con desafíos macroeconómicos, con desafíos de una recesión muy extensa que vivimos en Argentina, con desafíos de crecimiento, con desafíos del coronavirus, un desafío que tiene más incertidumbre que certezas. Más allá de lo que va a pasar pasado mañana, muy pocas personas lo saben, por lo cual la idea es poder compartir en este panel visiones, pensamientos, tanto de las industrias que las personas de este panel operan, como así también del mercado. Permítanme compartirles con quién vamos a estar charlando en el día de hoy, con Yael Boquet. Yael es la CFO de Prisma Medios de Pago, con Noemí Eulán, que es la CFO de SAP para Latinoamérica y el Caribe, con Pablo Peso, socio líder de consultoría de Deloitte para Cono Sur, y con Pablo Selvino, socio de Deloitte también para Core Business Operations para Spanish Latinoamérica. La idea como primera consulta, como primera pregunta, ya que vamos a hacerle a todos, comienzo con Yael, es teniendo en cuenta que esta gran cantidad de crisis que vivimos al mismo tiempo en Argentina, que tenemos la crisis de deuda, la crisis del coronavirus, es como una curva más en esta autopista que es la Argentina de distintas crisis. Esta curva la tenemos que tomar a máxima velocidad, posicionarnos fuertemente adelante que nuestros competidores, con el riesgo que eso implica, o tenemos que ser cautos, mirar cómo se mueven los demás jugadores, todo esto en relación a, obviamente, al lugar donde vos operás, como también lo que vos ves en el mercado. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Bueno, gracias por la pregunta. Sí, de hecho es una crisis muy fuerte que tenemos. Yo llegué hace 4 años en Argentina, me dijeron que iba a ser todo fantástico, que recién había nuevo gobierno, todo, y bueno, se complicó, que esta palabra también, que la frase que descubrí cuando argentinizada acá, y tuvo bastante crisis, bueno, pero esta la verdad es de una magnitud que nunca imaginábamos, y nosotros desde Prisma vemos todas las transacciones de tarjetas Visa en el país, y la verdad, la crisis del consumo es algo absolutamente impensable. Tenemos sectores, turismo específico, que ni llegan a 5% de lo que facturaban antes, pero bueno, restaurantes está a menos 60, indumentaria a menos 80, y vemos que realmente es algo que hay que tomar con mucha cautela, pero también que hay oportunidades. Va a tener algunos ganadores, y ya vemos algunos, pero pueden ser muy momentáneos, porque si aceleras o si te excedes, te puedes quedarte también fuera del juego. Así que hay que encontrar un poco las oportunidades para responder como empresa, pero no pasarse tampoco, así, si no, no te va a salir. Si les quieres, les voy a contar un poco de Prisma, lo que fuimos haciendo, sabiendo, y qué es Prisma también, porque no es una empresa tan pública. Yo era la CFO de Carrefour antes, así que decía Carrefour, y todo el mundo opinaba de todo. Aquí, ahora, en Prisma no me pasa tanto. Entonces lo que es Prisma es el principal emisor de las tarjetas Visa en el país. Es una empresa que fusionó Visa Argentina con la red Banelco en 2014.
Y tenemos marcas muy conocidas como las terminales La Post, que son las que uno engancha las tarjetitas y pasa. Tenemos Pago Mis Cuentas, que tiene más de mitad del mercado, de que si uno quiere pagar tanto los servicios de algunos servicios de cobro en el país, cuanto si vas directamente con tu home banking en los bancos, pasas por nuestro servicio de Pago Mis Cuentas y toda la red de cajeros automáticos Banelco. Y desde Prisma iniciamos hace un año una transformación digital muy fuerte, con todo un nuevos directivos que entraron, incluido yo, de hecho, y trabajamos ahora con una metodología ágil, que claramente con esta crisis nos mostró un camino extremadamente mucho más exitoso que de forma tradicional. Lo que quiere decir eso es trabajar con una organización mucho más colaborativa y dinámica. Entonces, en lugar de trabajar que cada uno empuja, lo que llamamos push, estamos mucho más en una forma de trabajar full. Somos mucho más trabajando con innovación y un aprendizaje continuo. Y lo que más llevamos desde esta nueva organización es correr riesgos, pero de forma inteligente y aprender siempre de nuestros errores. Y eso es la clave. Ya nosotros trabajábamos de forma de home office remoto de una cierta forma, ahora con la cuarentena, bueno, nos quedamos todos, pero eso ya estaba iniciando, esta forma de trabajar también funciona muy bien cuando uno trabaja de forma remoto. Y también lo que fuimos haciendo es reorganizamos de una forma tradicional de trabajar, donde tienes responsables de productos y áreas como de finanzas que son simplemente de soporte. Ahora trabajamos con fábricas digitales y con verticales de negocio, donde directamente nuestros equipos, aquí bueno, hablando de CFO, mi equipo de finanzas forma parte directamente de las fábricas digitales o de las verticales como una disciplina. Entonces, inculcamos la disciplina y no estamos más en esta jerarquía muy verticalizada bueno, que crea bastante demoras o siglos. Trabajamos de forma mucho más ágil en este sentido. Y eso nos permite que todos los días tomamos decisiones mucho más rápido, tomamos una cuota de innovación mucho más fuerte, pero un riesgo inteligente que todo el momento estamos monitorando. Y tenemos ceremonias ágiles que son extremadamente importantes y que tenemos para toda la empresa, que ya iniciamos antes de la cuarentena, pero que siguen todavía más relevantes ahora. Por ejemplo, dailies. Lo que llamamos dailies es, todos los días haces un brief con tu equipo o con la gente multidisciplinaria con quien uno trabaje al inicio del día y al fin del día. Y aquí ves tu delivery y tus entregas. Y eso lo vas a tener para la gente de sistemas, de tecnología, para la gente de finanzas y comercial y cualquier disciplina que uno tiene. Y es muy común para nosotros, cuando diseñamos un producto, de testearlo, enviarlo, tenemos el feedback del cliente o del consumidor e inmediatamente lo ajustamos. En algún día ya salimos con otra versión. Esta forma de trabajar nos permite ser mucho más reactivo y proactivo también. Bueno, y eso permitió también que cuando salió todo el tema de la cuarentena, nos permitió muy rápidamente reajustarnos y repriorizar todo. Todos los proyectos que teníamos en curso, hicimos la revisión del backlog, de lo que habíamos a futuro y ya lo retrabajamos. Y trabajamos escuchando un poco al comercio, a los clientes, a los bancos, que también son nuestros clientes, para buscar nuevas formas de medio de pago. Y lo que nos pide este nuevo contexto es cero contacto, ¿no? La idea es cero contacto. Entonces, ¿cómo hicimos para tener pagos sin efectivo y sin contacto? Entonces, fuimos lanzando varios productos nuevos que estábamos pensando, pero bueno, dentro de la pandemia dejamos de hacer algunas cosas y fuimos haciendo esto. Y aceleramos en este sentido, para responder a tu pregunta, aceleramos estos productos y dejamos otros que no eran tan prioritarios, siempre pensando en cómo hago para no tener contacto. Entonces lanzamos, por ejemplo, un botón de pago, que es un botón de pago de todo pago, que lo lanzas, lo envías directamente como comercio al cliente y en 5 segundos directamente puedes pagar, hacer un pago inmediato a través de WhatsApp o de las redes sociales. Y solo lanzamos y después de 3 semanas ya de la pandemia estaba en el mercado y ya está completamente usado y mucho usado por nuestros comercios. También revisamos con las marcas Visa y Mastercard inmediatamente las políticas, porque bueno, en Argentina uno suele firmar el cupón, ¿no? de tarjeta
Eso lo eliminamos y hoy no se necesita más hacer eso para hacer que, bueno, no tengo lapicera, pero para hacer que no toquemos más la lapicera, no tengamos un contacto más. Eso ya inmediatamente lo fuimos tomando y hay un riesgo siempre un poco más de fraude, pero entendemos que eso lo fuimos monitoreando, analizándolo y ya está implementado. Así que si alguien les pide firmar un cupón, no lo hagan, no está obligatorio más. El fin de semana fui a buscar sushi y le dije, no hace falta firmar más. Y me miró con cara rara. Así que... Sí, cuesta ahora divulgarlo, lo divulgamos mucho a los comercios, pero es cultural, es muy cultural y tienen miedo que si tú no estás de acuerdo más con la compra, después no se lo reembolsa. Y no, hoy decidimos que realmente eso va a pasar. Pero sí, es un tema cultural que hay que cambiar y que la cuarentena, no, o sea, toda esta situación nos hace acelerar algunos comportamientos. También hay algo importante que fuimos haciendo, nosotros producimos los plásticos, ¿no? Entonces todavía tenemos un equipo físico en nuestra sede que emite las tarjetas plásticas, que fabrica estas tarjetas plásticas. Bueno, emitimos desde el inicio de la cuarentena 7 millones de tarjetas, fuimos creciendo. ¿Por qué? Porque antes 40% eran tarjetas de débito y hoy ya más de 70%, porque el gobierno fue impulsando para jubilados y no bancarizados el pago con tarjeta de débito, o programa de tarjeta alimentar, todos los pagos con ANSES, etc. Y para ayudar a la gente a poder cobrar y tener este dinero, nos adaptamos y reorganizamos todo nuestro centro de producción, que está aquí en Parque Patricio, en Capital, para poder atender a estos pedidos. Y eso fue también muy rápido y lo aceleramos en función del contexto. Y por último, recién lanzamos también botones de pago, porque como el todo pago fue muy exitoso, lo lanzamos para todos los comercios Prisma, lanzamos uno específico para pagos mis cuentas también, que permite también a los servicios por cobrar de tenerlo muy rápido vía WhatsApp, que vemos que hoy es una red que se usa mucho. Entonces, eso es lo que un poco les quería contar de nuestra visión de lo que es tomar riesgo, sí, pero de forma inteligente y sin precipitarse demasiado, pero tampoco sin quedarse atrás, adaptándose al nuevo entorno que hoy tenemos. Muchas gracias, Yael. Y qué interesante que el acelerador lo empezaron a apretar antes de la crisis, que cuando uno entra en una crisis y ya tiene las bases armadas, es mucho más simple poder acelerar que tener que acelerar cuando no tenés un auto que te acompañe. Sí, y yo vengo del mundo donde trabajamos de forma muy tradicional y la verdad el concepto de trabajar de forma ágil hace una diferencia tremenda. Y la verdad no veo más, a la hora no puedo pensar trabajar de otra forma hoy. Es bastante impresionante, incluido como CFO. Muchas gracias. Pablo Selvino, aceleramos en la curva, vamos despacio. Mirá, creo que depende mucho, ¿no? Yo creo que como toda curva es para tomarla con precaución, pero también definitivamente coincido con lo que decía Yael, en las curvas tenés que acelerar también, digamos, es como que uno dice, ¿qué hago? Acelero, freno, y es un poquito eso, ¿no? De ir acelerando y frenando permanentemente para tratar de tener control sobre todo lo que se haga. Creo que la típica de que de cualquier crisis sale una oportunidad, eso es típico, eso es esperable, eso es lo que todos creemos. El tema es cómo concretar esa oportunidad, porque hay en las crisis, después de las crisis, antes de las crisis, y la verdad que son permanentes. Creo que lo que depende mucho es cómo agarra uno preparado. Yo coincido con Yael lo que decía de hay que prepararse para poder realmente capitalizar eso. Cuando uno dice cómo se logran los resultados, y no es casualidad, en general es trabajo, en general es prepararse, en general es estar a la altura de las circunstancias. Por eso digo, la curva, y yo creo que la curva, como toda crisis, hay que realmente tomarla con precaución, pero también es un buen momento para acelerar. Definitivamente me parece que esta no es una crisis más, todo el mundo está diciendo de que no es una más, una de las que estamos acostumbrados, sino que de esta crisis realmente parecería ser de que se van a salir o se va a salir con cosas completamente nuevas, con cierta disrupción. Cuando uno se pone a pensar cuándo nacieron los grandes cambios en el trabajo, incluso en la historia, y la verdad es que viene de haber tocado fondo en algún sentido. Bueno, yo creo que esto, no en Argentina, sino me parece que es global, hace tocar fondo y que claramente van a surgir nuevas ideas. Cuando uno se pone a pensar en el CFO, la verdad es que es un poco también parte de los temas que
que nos atañen en esto. Cuando uno piensa en el CFO, uno dice, bueno, ¿qué rol es un rol de bombero? De que es el que tiene el 95% de los CFOs, estar apagando incendios permanentemente y viendo dónde poner el foco. Porque uno dice, lo tengo que hacer porque si no, no respiro mañana. Y en realidad hay que entender de que si no, no se respira mañana. Pero también hay que empezar a equilibrar con esto de catalizador. Los que van a subsistir son aquellos que se logran acomodar mejor a este cambio. En ese sentido, creo que el CFO es alguien clave, no solamente por el uso de la información adecuada, sino porque realmente se va a tener que tomar cierto riesgo en algún momento de, bueno, la crisis está, no nos podemos quedar con esto, ya está. A ver, es así. ¿Cómo hacemos para readaptar o para organizarnos distintos, para empezar a caminar un camino distinto que no sabemos cuál va a ser? Creo que claramente quien entrenó mejor, quien hizo mejor los deberes, quien estuvo mejor preparado, como decía Yael, es quien va a ser el ganador, ¿no? Entonces, la curva, ¿aceleramos o no? Yo creo que un poco y un poco. Hay que ir acelerando y frenando permanentemente para tener el control de lo que está pasando, pero claramente creo que hay un momento en donde sí hay que acelerar, porque, y sobre todo el acelerar no para ir más rápido. El acelerar creo que tiene que ver con el cambio, el acelerar tiene que ver con algo distinto, el acelerar tiene que ver con pensar si realmente vamos a seguir haciendo o viviendo como veníamos haciéndolo hasta ahora. Yo creo que definitivamente como organización, como sociedad, como negocio, como todo, creo que claramente cambió. Uno piensa, recién decían de si vas a comprar sushi, de si trabajas de manera más agile o no. Creo que esto cambia incluso para las generaciones que vienen. Los hijos nuestros que están tomando clases de una manera totalmente distinta. Bueno, hay que empezar a adaptarse a este tipo de cosas, ¿no? Y ver cómo salir mejor preparado a futuro. Muchísimas gracias, súper interesante. Acelerar para transformar, algo que empezó y no se termina, nunca. Mirá, vos sabés que una cosa que hablamos permanentemente con clientes y demás es esta realidad, ¿no? Y uno decía, me estaba preparando tanto para una transformación y quería que el camino sea lo más lindo posible, con velas en el medio y que sea todo de colores y que no haya ningún tipo de problema. Y la realidad supera la ficción en ese sentido, ¿no? La realidad hizo que si no tenías un e-commerce lo tuviste que implementar de la noche a la mañana. Si no trabajabas digitalmente lo tuviste que empezar a hacer. Y no era por cuestión de que tenías todo preparado, era por una cuestión de subsistencia. Si no lo haces, no subsistís. Entonces, definitivamente yo creo que esto hizo que nosotros perdamos mucho miedo. El miedo a el cambio, el miedo a qué viene mañana. Esto que, como arrancabas vos, Diego, que decías, la verdad es que sabemos lo que va a pasar pasado mañana, pero no más allá de eso. Bueno, creo que empezamos todos a convivir en ese sentido. Sobre todo las organizaciones saben de que todo lo que trazaban de una manera muy sistemática y ordenada, realmente la tuvieron que implementar como se pudo. Entonces yo creo que eso hace de que se bajen esas barreras que son las que generalmente nos ponemos nosotros mismos, que somos los que tenemos el miedo al cambio en general, ¿no? Absolutamente, absolutamente. Y acá estamos con Noemí, CFO de SAP, que no, digamos, SAP es sinónimo de transformación, de acompañar a los clientes, es cuando uno ve como usuario, como implementador, cuando ve como habilitador de nuevos tipos de negocios. Y creo que muchas veces es el auto, muchas veces es la curva. ¿Qué se hace en este tipo de situaciones? ¿Se acelera? ¿Se va más despacio? Sí, bueno, buenos días, buenas tardes. Mira, yo vengo de un país de Europa, soy francesa, y siempre digo a mis compañeros que están ahora, siguen en Europa o en otras partes del mundo, que las organizaciones en Latinoamérica cuentan con la ventaja inusual, están acostumbradas a sobrepasar circunstancias extremas. Saben cómo moverse en la dificultad, cómo sobrevivir el temporal y cómo salir adelante. Entonces, es decir, que creo que son más resilientes comparadas con compañías de otras geografías del mundo. Y creo que este contexto representa una buena oportunidad también para invertir en nuevas habilidades digitales para el capital humano, reinventar procesos que brinden una mejor experiencia para nuestros consumidores, nuestros clientes, y también transformarse de manera holística, ¿no?
creo que nosotros, si veo como dentro de la compañía SAP y dentro de SAP en Latinoamérica, había varias frentes que tuvimos que pensar y que reinventar. Uno es, primero, cuidar a los empleados. Obviamente somos una empresa de gente, gente que están codiendo la licencia, los software, la gente que lo están vendiendo y toda la parte administrativa. No tenemos materiales, no tenemos inventario como otras empresas, somos una empresa de gente. Entonces tuvimos que obviamente adaptarnos a los nuevos modelos de trabajo, como bien explicó Yael también. Y también pensar a nuestros clientes cómo medir el bienestar y la experiencia de los empleados dentro de nuestros clientes. Entonces, por ejemplo, usamos encuestas con Qualtrics para tomar la temperatura y para entender un poco los desafíos por lo cual están pasando los empleados, todo el tema de salud mental, cómo podemos manejar eso, qué tipo de remediación podemos ofrecer como empresa, porque creo que empieza ahí también a manejar primero la salud y el bienestar de los empleados. Para muchos de nuestros clientes también un tema muy preocupante o muy importante en esta crisis era replantear los procesos de cadena de suministro, automatizar procesos que permitan minimizar las interacciones físicas, como bien lo explicó Yael también, y cómo incrementar los protocolos de seguridad para colaboradores y clientes al mismo tiempo. Ahí, por ejemplo, tenemos la plataforma Ariba, que permite conectar a proveedores y manejar mejor las cadenas de suministros. Cuando en China se paró toda la producción y cómo manejamos todo eso. Entonces, hay herramientas de tecnología que permiten modernizar y repensar los procesos de cada cadena de suministro, que va a ser del proveedor a toda la logística, etc. Y hay muchos de nuestros clientes, la experiencia que tengo, es que tuvieron que del día al otro repensar todos los procesos que tal vez no habían pensado antes de la crisis, pero que ahora fue la velocidad con la cual lo tenían que repensar se aceleró bastante basado a la crisis. Y del punto de vista del cliente, de la experiencia del cliente, como se dice mucho esos días, es verdad, como yo soy un cliente también de Amazon, de lo que sea, un proveedor, yo tengo exigencias ahora que son muy diferentes de lo que tenía antes. No, espero tener un tipo de servicio, un tipo de experiencia que tal vez antes de la crisis no tenía. Y tenemos, es decir, el mundo está cambiando claramente desde el punto de vista de la maneja de gente dentro de la empresa, de las expectativas del cliente y también de la manera donde se hacen los procesos de cadena de suministro y todos los procesos logísticos de una empresa, por ejemplo. Entonces, tenemos herramientas, la tecnología obviamente es uno muy importante para que este cambio sea positivo. Creo que en Argentina tenemos la suerte de tener por ejemplo, si tomo el punto de vista de SAP, tenemos una fuerte innovación, un espíritu de innovación. Tenemos un centro de servicios compartidos muy fuerte, basado en la ciudad de Buenos Aires, con más de 700 personas, que ahora están invirtiendo en soluciones digitales, tanto en finanzas, pero también en otras áreas, para justamente aprovechar y sacar el mejor de esta época. De hecho, estamos invirtiendo en este centro de servicios compartidos en Argentina. Entonces, del punto de vista tal vez de mi equipo de finanzas, para cerrar el punto, creo que para poder manejar una curva o para poder navegar, acelerar o estar en un lento, tengo que entender dónde viene la curva. Tengo que entender dónde está. Y creo que esta crisis ha cambiado también mucho mi rol y el rol de mi equipo, que antes tal vez eran un poco más enfocados a las partes tradicionales del CFO, cerrar, pagar impuestos, para asegurarnos de que todo está compliant. Y ahí creo que tengo el desafío más importante para mí y para mi equipo, es manejar los dos frentes, ¿no? El corto plazo, estar el bombero, como dijo Pablo, manejar a caja, repensar toda la parte de cadena de suministro, la relación con proveedores, la relación con clientes que no quieren pagar o que quieren pagar con demora, etc. Pero también ser
tener los datos para poder modelizar los escenarios de salida de crisis con los socios de negocios para poder prepararnos a los tiempos después del COVID, que seguro van a venir a un momento, para estar listos y tener, invertir a donde hace mucho sentido y tal vez de invertir en las áreas donde no vemos crecimiento al futuro. Y creo que eso ha sido un desafío importante y sigue siendo un desafío, estar con las dos cabezas de bombero y también de pensador estratégico para el futuro. Pero eso creo que hace el interés del trabajo también y creo que hay mucho para aprovechar. Qué interesante, como decías, pasar del record to report al record to report to transform. Sí. Sería un... Los dos, tenemos que seguir haciendo los dos, pero claramente hay también... Creo que de vuelta, si veo en mi día a día, la parte que a mí es el más, tal vez, desafiante, pero la más interesante también, es pasar de una llamada con un cliente, un proveedor, a negociar algo de corto plazo, y en la siguiente hora hablar con la junta de SAP, a ver dónde vamos a desarrollar, cuáles las tendencias del futuro, y tener esas dos cabezas que son importantes, puede ser un poco desorientador, pero muy interesante. Muchas gracias, Noemí, merci beaucoup. Pablo Peso, a vos te toca ser, digamos, el líder de una región simple como Cono Sur. Así que seguramente acelerar, frenar, seguir, es algo que hay muchas curvas en esta región. Sí, totalmente. Y estoy de acuerdo con lo que comentaba antes Pablo, por ejemplo, de que bueno, hay que poder saber medir cuándo, en qué momento acelerar y en qué momento frenar. Pero bueno, yendo también a tu alegoría, Diego, de las curvas, las rectas, el camino, creo que algo interesante también y algo a considerar es, bueno, entendamos si vamos en un auto alemán de última generación o vamos en un autito de los 60 con el motor medio fundido, ¿no? Entonces, creo que eso va de alguna manera a impactarnos y hacernos considerar la velocidad o el freno que tengamos que ir poniendo en cada momento, ¿no? De todas maneras, mira, para responderte a la pregunta, yo trataría de entender los momentos también en los que estamos frente a la crisis, ¿no? Si querés podemos pensar tres grandes fases de respuesta ante esta pandemia. Una primera fase que es una fase de respuesta inmediata, de asegurar la supervivencia. Una segunda fase de recuperación, de retorno a cierta normalidad y de transformación hacia una fase en la que deberemos adaptarnos, liderar y, ante todo, sobrevivir a una nueva normalidad. Entonces, creo yo que esto de acelerar, frenar en la curva o la recta, también tiene que ver con el momento en que nos encontremos. En esta primera fase de respuesta inmediata ante la crisis, donde la supervivencia fue la clave, donde buscamos bueno, asegurar la seguridad y la salud de la gente, la continuidad operacional, preservar la caja, y donde la mayoría de las compañías lo que hicieron fue montar comités de crisis o comandos de crisis que bueno, se encargaron de monitorear muy cercanamente la situación, ver cuáles eran los riesgos, qué estaba pasando, y de tomar decisiones con gran sentido de urgencia, mayormente cortoplacistas. Pero bueno, también en muchos casos hubo que tomar decisiones que fueron más allá del corto plazo, cambiar modelos de negocio, cambiar modelos de operación, en muy poco tiempo, innovando, y sobre todo rompiendo barreras preexistentes, mucho de los no se puede tradicionales, bueno, este no es el modo en que hacemos las cosas, hay que pasar por toda esta burocracia previa, bueno, esta situación de pandemia lo rompió e hizo que, bueno, que tengamos que, si querés adoptar un mindset de startup, ser mucho más ágiles, mucho más flexibles, y creo que esa es una de las grandes lecciones de esta crisis, ¿no? Y creo que son dos grandes valores que han ganado prevalencia y que se han posicionado, si querés decirlo de esta manera, que han subido posiciones en el ranking, que son la agilidad y la resiliencia, ¿no? Que venían siendo consideradas, pero creo que nos hemos dado cuenta de la criticidad que tienen y vamos a reconsiderarlo de una manera diferente en nuestras organizaciones a futuro. Pero volviendo a esta etapa de respuesta inmediata ante la crisis,
yo creo que bueno, fue un momento donde la cautela fue lo que prevaleció, pero fíjate que incluso esa cautela fue una cautela ágil, una cautela flexible, una cautela acelerada y donde también tuvo lugar la innovación. Entonces, fue también una forma de acelerar cautelosamente, si lo querés, o de con cautela acelerar, porque en definitiva la pandemia no te dejaba lugar a otra cosa más que ir a esa velocidad, y creo que es algo con lo que tendremos que empezar a aprender a convivir, de que los nuevos tiempos que vienen serán tiempos de grandes cambios, de cambios acelerados, y en los que necesariamente tendremos que ir a gran velocidad. Incluso, de nuevo, en la cautela tendremos que ser ágiles y rápidos en la cautela. Y bueno, en la medida que esta primera fase se estabiliza en una realidad transitoria, nueva, como la que estamos viviendo ahora, el siguiente paso, lo que sigue, es la recuperación. Entonces, donde ya avanzamos hacia un retorno a cierta normalidad de transición, reabriendo, retomando operaciones paulatinamente. Y acá lo que tenemos que entender que en la recuperación la clave no va a estar en el éxito, no va a estar en volver a salvo, haber sobrevivido y volver a salvo al punto de partida. Porque ese punto de partida o ya no existe o ya dejó de ser un lugar seguro para nuestras organizaciones. Entonces, acá lo que vamos a tener que hacer es, bueno, primero entender que fue este tsunami, esta ola que nos pasó por arriba, qué cambió en nuestras organizaciones, qué se rompió, qué se arregló, qué cosas se transformaron, con qué recursos cuento, con qué recursos ya no cuento, qué pasó con mis empleados, con mi cadena de valor, con mi competencia, con mi mercado. Y entendiendo dónde estamos parados y con qué contamos, bueno, visionar el futuro, y visionar acertadamente el futuro. O sea, se trata de poder entender, hacia dónde va el mundo, hacia dónde van nuestros mercados, cómo cambiarán los valores sociales, cómo cambiarán las demandas de nuestros consumidores, cómo cambiará nuestra cadena de valor, qué nuevas demandas tendrán nuestros empleados, qué hará nuestra competencia. O sea, básicamente poder entender hacia dónde va el mundo, dónde estamos, hacia dónde va el mundo. Y sos consultor, Diego, sabés que lo que sigue es, una vez que sabes dónde estás y a dónde querés ir, lo que sigue es, transformarse aceleradamente y catapultarse antes que los demás de ese futuro visionado. Yo creo que esa va a ser la clave y creo que va a ser algo importante. Creo que necesariamente vamos a tener que acelerar. De nuevo, dependemos también en parte de si vamos a poder acelerar con un auto alemán de última generación o con un autito con el motor medio fundido. Creo que eso va a ser parte de la diferencia, ¿no? Y de nuevo, vamos a tener que adaptarnos a dar respuestas cada vez más rápidas, mejores, más novedosas, cambiar la experiencia de nuestros clientes, empleados, proveedores, terceros, adaptarnos a la más customization, desarrollar ecosistemas, y de nuevo, todo eso lo vamos a tener que hacer a un ritmo acelerado porque es lo que el mercado nos va a demandar. Y en definitiva, como decíamos antes, para recapitular y cerrar, entender, visionar y ejecutar aceleradamente la transformación. O sea, algo que no vamos a poder dejar de hacer es transformarnos. No podemos seguir siendo los mismos. Necesariamente vamos a tener que transformarnos y vamos a tener que transformarnos a la mayor velocidad que podamos, a la mayor velocidad que nuestro motor lo permita. Entonces, las organizaciones que más rápido puedan hacerlo y sean las primeras en llegar, van a ser las más exitosas y las que mejor van a poder posicionarse en la crisis. Y las que no lo puedan hacer, por un lado, no solo van a quedar relegadas, sino que incluso pueden ver comprometida su propia supervivencia, ¿no? Absolutamente, absolutamente. Y poniendo la analogía de las ceremonias de Agile, que decía Yael, el Product Owner cada vez más frecuentemente nos va a decir nuevos requerimientos, nuevos valores y cambiar y desinvertir, ¿no? Lo que decíamos antes, invertir y desinvertir, saber... Esto que te comentaba muy al pasar de este mindset de startup, ¿no? Vamos a tener que copiar esas startups que
son muy hábiles para entender qué está pasando, cuáles son las nuevas tendencias, las nuevas demandas, y muy ágilmente poder producir respuestas efectivas y de rápida entrega al mercado de soluciones a esas nuevas demandas. Creo que por eso, acelerar, vamos a tener que acelerar, ojalá que tengamos un motor potente o que podamos cambiar el motor lo más rápido posible a nuestras organizaciones, ¿no? Hay un dicho que dice que hay que aprender a desaprender lo aprendido, que creo que aplica ahora. No sé cómo explicarlo, pero creo que es un trabalenguas que dice mucho de lo que tenemos que hacer ahora, ¿no? Sí, bueno, yo eso es siempre ser intento ágil, hacer la en definitiva, analogía, ¿no? intento hacer la analogía con lo que nos pasa a nosotros como personas en esta cuarentena. Al principio dijimos, bueno, no, son 2 semanas, nos divertimos, hacemos esto es diferente, y hoy ya nuestras rutinas están adaptadas, ya sabemos cómo va a ser, ya no naturalizamos lo extraordinario, pero seguimos adelante y nos adaptamos e intentamos dar lo mejor. En esta analogía, las organizaciones tienen ya, este es el normal, esto es lo que nos toca y tenemos que entregar los mejores resultados quarter por quarter. Así que creo que esa, y la velocidad, como decías vos, Pablo, es fundamental. Y a él, un poco ahora sí, cambiando y orientándonos hacia el gran mercado de Prisma en el que se mueve. Es un mercado que obviamente tiene velocidad, nuevas formas de pago. Cuando uno ve lo que pasa en el mundo y ve que cómo pagan en otros lados, cómo pagan acá en Argentina, hay una gran diversidad, ¿sí? También lo que es la demografía y la forma de ser del argentino, la informalidad, la formalidad. La pregunta es, en este mundo de billeteras virtuales, de pagos digitales, donde Prisma es un jugador fuertísimo, vos nombrabas todos los productos de Prisma que nos atraviesan a todos en nuestra cotidianeidad. ¿Cómo es el trade-off entre invertir y traer más de esta innovación versus el mercado argentino con todas sus características? Sí, no, es una industria que se mueve muchísimo, que hoy hay muchos players en el mercado a nivel mundial, pero también a nivel argentino que salen constantemente con novedades y productos innovadores. Para dar un contexto del mercado hoy, tenemos menos de 30% de los pagos que son electrónicos, o sea, 70% pasa con efectivo. Este rasgo es muy de Latinoamérica, no piensan que solo es Argentina, es muy parecido son números muy parecidos en Brasil, por ejemplo, que está un poco más adelantado, que tiene algunos años, pero no mucho más, y que de hecho yo acabo de pasar 6 años allá y aquí estamos un poco más por atrás, seguimos, nos gusta la propina en efectivo, ¿viste? Este acto es matador, pero si sacamos esto, el resto es bastante parecido en términos de penetración y de costumbres, y en toda Latinoamérica es así. Lo que vemos es que realmente están surgiendo nuevos players todo el tiempo. Algunos llevarán años antes de llegar a una posición donde tienen billeteras exitosas. El caso de Mercado Pago llevó 15 años ya trabajando sobre eso antes de tener su billetera. No es que es algo que sale de un día para el otro, pero hoy están saliendo muchas billeteras digitales. No se olviden que todas las billeteras tienen la tarjeta de crédito o débito, el plástico, siempre por atrás. No es una cuenta virtual. En la cuenta virtual, peer-to-peer, son muy pocos. La mayoría de los movimientos siguen con la tarjeta por atrás y el mundo bancario por atrás. Eso muchas veces Prisma u otros lo están proponiendo para tener solución de billetera. Y lo que vemos es que hay muchos retailers que más y más lo ofrecen para mejorar su experiencia de compra, que viene con una app que te ofrece todo. Hay muchos que lo están saliendo. Hoy en el mercado hay muchos que lo están para salir, y nosotros desde Prisma les ofrecemos también este servicio como marca blanca. Y por ejemplo en Brasil, que realmente siempre miramos porque es un mercado, pensamos que hay mucho que ver. Hoy hay unas 20 billeteras grandes que están se moviendo en el mercado. Claramente no va a terminar con eso porque la gente no quiere un cliente final tener 20 apps algunas van a ser las que van a ganar y perder, pero al final hoy el mercado está se moviendo mucho. También hay toda la parte de tarjeta prepaga, que está también muy activo, donde hay muchos players nuevos que están surgiendo, y que el propio
el gobierno también impulsa a través de todos los programas de tarjeta alimentaria. Entonces, vemos que nosotros es una industria que se mueve mucho y de hecho hace 1 año y medio Prisma, que era 100% de los bancos, pasó a ser comprado por Advent, que es entre los 5 mayores fondos de private equity a nivel mundial, que es norteamericano, pero que es el líder en toda la industria de medio de pago, porque justamente ellos ya tienen empresas como Nexi, que es el líder de medio de pago, el Prisma, vamos a decir, de Italia. Italia es muy parecido, 30% también de medio electrónico. Bueno, Argentina e Italia tienen mucho que ver. También el uso del efectivo son países. Entonces, Advent tiene un caso de éxito muy grande con Nexi y también vino por acá porque son muy parecidos como mercados y realmente pensamos que hay mucho potencial. Hay Next, que está en Escandinavia, que también que tienen también WorldPay, también era de Advent. Stone en Brasil, que es uno de los outsiders súper exitosos allá. Y bueno, Advent hace 1 año y medio decidió invertir masivamente en el país, con dólares, con billetes verdes, y porque realmente creen y creemos, y yo me junté un poco a este lindo desafío, creemos que realmente es un sector en una industria que tiene mucho en Argentina, a pesar de todas las crisis, a pesar de esta crisis que tiene mucho potencial, porque solo 30% está con medio de electrónico. Entonces lo que vemos nosotros es que, y con el Banco Central lo trabajamos, es que cada año la penetración más o menos aumenta entre 1 y 2%. Y con esta crisis se aceleró más. O sea, vemos más comportamiento de uso electrónico justamente por el tema del distanciamiento social y que el gobierno tuvo que dar también medios digitales para que la gente pueda recibir dinero. Así que eso viene, claramente, si la crisis tal cual nos viene más mercado informal, no ayuda siempre. Y bueno, hay que ser mucho bola de cristal hoy para saber cómo vamos a salir de todo eso y cómo la penetración va a salir. No sé decir, lo que digo es que hoy nosotros, tanto a nivel accionista como Prisma, creemos realmente que es un sector donde hay mucho, que queremos mucho mejorar la experiencia de consumo de cliente, porque el hecho de usar tarjeta de crédito, el efectivo o la propia experiencia que hablaba de la firma, de todo, comparado con otros países no es de lo mejor, entonces estamos invirtiendo mucho para aumentar y satisfacer mucho más a nuestros comercios, a los clientes, a los bancos, para que las soluciones pasan por celular, por la tarjeta, por el pago electrónico, por los on-banking, que todo sea mucho más una experiencia seamless, o sea, mucho más agradable, y por eso estamos siguiendo y decidido a invertir, y pensamos que, bueno, el mercado está se moviendo y en Argentina también. Muy bien, muchísimas gracias, Yael. Y mira ahí, Pablo Selvino, qué interesante lo que decía Yael acerca de experiencia. Mirá, hablábamos de tecnología, hablábamos de experiencia, y ya a mí siempre me gusta hablar de que esto de transformación digital en realidad tiene que ver con transformación, ¿sí? Por y para las personas. Esa es la real transformación. Hemos visto ese lunes negro donde se abrieron los bancos y se llenó de jubilados, todas las filas, todo el mundo ir. Vemos las estaciones de trenes, cada vez que hay un cambio, filas por todos lados. La app, ya que tenemos a 2 CFO francesas, la app de contact tracing que sacaron en Francia, solamente hubo 14 positivos. Entonces decían, más gente desarrolló la app que la gente que reporta los positivos. Entonces, la pregunta, digamos, decimos es, muchas veces la tecnología fracasa porque se olvida de las personas. Y lo hemos visto, y el COVID y esta crisis lo expuso, como los sistemas, los procesos muchas veces se olvidaron de las personas que los usan. ¿Cómo ves vos estos cambios de transformación, todo lo que rodea al CFO, lo que rodea la transformación en las compañías? ¿Qué cosas no deberíamos olvidar y qué deberíamos evitar? Mira, creo que en general las compañías somos, igual que las personas, un poco miopes. Cuando hablo de miopes es que nos gusta mirarnos el ombligo e imaginar que lo que está por fuera de nosotros es lo mismo que lo que nosotros nos vemos del ombligo nuestro. Entonces, definitivamente yo creo que viene de afuera para adentro. Cuando uno tiene que pensar en algo, no tenés que pensar en tu cliente, sino en el cliente de tu cliente. Recién hablaban de la experiencia del cliente. Y la verdad es que uno ya está tan trillado el título, la experiencia del cliente, y escucharle que uno dice, ¿por qué es tan difícil?
si no debería ser tan difícil, porque cuando nos ponemos a hablar, todos coincidimos en que lo tenemos que ver, pero después cuando salimos a implementar, no lo revisamos. Yo creo que no solamente hay que pensar en la experiencia del cliente, sino que pensar en tu cliente como un ecosistema, que en realidad es como funciona. Ya no es una persona la que funciona por sí misma, sino que funciona dentro de un grupo de personas y que hay que entender cómo se van a comportar como masa. Claramente creo que la tecnología debería darnos la información para poder entender y entonces actuar en consecuencia. La dificultad está en cómo entender, ¿no? En cómo entender esas diversas visiones que hay sobre el mismo tema, esos diversos comportamientos que hay sobre el mismo tema. Por eso digo, para mí coincido que no es la tecnología, coincido que la tecnología depende de la gente. Yo creo que la tecnología es el habilitador, creo que sin la tecnología no se puede, pero creo que con la tecnología sola tampoco se logra. Y cuando digo con la tecnología sola tampoco se logra, es que quienes usamos las tecnologías somos nosotros. Si uno tiene en el celular, no sé, X cantidad de aplicaciones, pero no usa ninguna, ¿y para qué las tenemos? Y puede ser que la que yo me bajé, yo no la use, pero el de enfrente sí. Entonces, hay que entender de que no todos trabajamos, miramos y actuamos de la misma manera, y creo que ahí está el desafío de las organizaciones de cómo hacer para atender a N cantidad de tipologías de clientes, a N cantidad de usuarios. Esto que comentaban de situaciones de orden público, cómo hacer para que todas las personas actúen de la misma manera. Bueno, la realidad es que es muy difícil. Yo creo que las organizaciones lo que sí tienen que lograr es poner al cliente en el centro de la escena y ponerse en sus zapatos. Desde siempre se dijo, hay que ponerse en los zapatos del cliente. Y la pregunta es, ¿cuántas veces nosotros nos ponemos en los zapatos del cliente? Porque cuando decimos que queremos largar un nuevo producto, decimos, vamos a poner los zapatos del cliente, pero después el producto lo adaptamos en función de nuestras propias restricciones internas como organización. Entonces yo creo que hay mucho para trabajar ahí. Si me pongo a empezar por el lado del CFO, creo que de la misma manera que a veces uno piensa en el cliente de afuera, el CFO, atendiendo a sus clientes de adentro, también tiene que pensar en ese cliente de afuera. Creo que el CFO no tiene que pensar actualmente en poner información solamente arriba de la mesa para la dirección de la compañía. Creo que cada vez más se trabaja como ecosistemas, entonces se tiene que poner información para el afuera. Cada vez vale más eso. Y creo también que el rol del CFO cambia, ¿no? Cuando uno habla del CFO, un CFO que es muy operativo del pasado, esto que decían de que ejecutaba transacciones, de alguien que analiza, de alguien que teóricamente debe poner información arriba de la mesa, hacer quien la analice, empezar a trabajar más con centros de excelencia, qué sé yo, generar distintos COEs. Creo que realmente lo que se tiene que trabajar por el lado del CFO no pasa solamente por tener la tecnología, sino el rol que el CFO tiene en las organizaciones. La otra vez hablando con un CFO en un cliente al cual estábamos asesorando, hablábamos de temas de presupuesto, y lo que decíamos es, ¿y el presupuesto para qué lo querés? ¿El presupuesto lo querés para cumplir? ¿El presupuesto lo querés simplemente para tenerlo, para medir, para gestionar? ¿Para qué? Entonces lo que hablábamos era, definamos el rol del presupuesto. Definamos para qué lo vamos a utilizar. Y a eso me refiero de entender un poco al usuario, ¿no? Cuando uno piensa en las organizaciones es en el cliente final, cuando uno piensa en el CFO es en el cliente interno, pero sí entender al que está del otro lado. Si uno no procesa información sin saber muchas veces para qué se la usa. Y creo que hay mucho desperdicio de energía en ese sentido. Se hacen cosas que realmente no se utilizan para nada. Perfecto, muchas gracias. Mira, justo acá me pasan una pregunta del público para los cuatro, que tiene que ver, si bien empezamos por Noemí, Pablo y a él, Pablo nuevamente, que tiene que ver con si lo que venimos charlando hasta ahora, cómo aplica en empresas grandes, pero también en las pymes, que las empresas más pequeñas, con menos presupuesto, menos equipo, cómo pueden llevar a cabo todas estas transformaciones que venimos hablando, ¿no? Si quieren hacemos una ronda entre los cuatro. ¿Noemí? Sí, bueno, es una buena pregunta. Creo que nosotros tenemos también, estamos dando muchos servicios a empresas más pequeñas. Tenemos un ecosistema de canales también que trabajan con nosotros para servir a las empresas más pequeñas. Creo que ahí, y tal vez lo que puedo decir de mi experiencia es que esas empresas también se están reinventando usando la tecnología
de manera un poco diferente, pero también para modernizar su proceso usando más que nada las tecnologías en la nube, que ofrecen más flexibilidad y son más, el retorno de inversión es tal vez un poco más corto que invertir en una grande solución on-prem con un proyecto de consultoría que se puede llevar meses. Con las soluciones de cloud no hace falta necesariamente tener un presupuesto y un proyecto de largo plazo a 5 o 6 años, no, 2, 3 años. Se puede beneficiar de la innovación y de la agilidad de los procesos. Por ejemplo, en una semana, yo vi empresas del sector más pequeño, que se llama GB para nosotros, que han implementando soluciones en la nube para procesos específicos en una semana, con una flexibilidad que tal vez que permite menos tener un proyecto más grande en on-premise. Se puede usar y pagar lo que consume, en lugar de pagar por un sistema completo. Se puede flexibilizar mucho y también se puede adaptar la innovación de manera mucho más rápida. Entonces, es verdad que tal vez los pymes tienen consideraciones de presupuesto que son más restrictivas que un gran grupo de multinacional, etc. Pero también hay mucha demanda de modernizar los procesos y de usar las soluciones en la nube con un pequeño tiempo de implementación para llevar beneficios de manera casi inmediata. Gracias, Noemí. Pablo Peso, ¿qué opinas de esto de pymes? No tengo tanto equipo, no tengo tanto presupuesto versus las multis. Bueno, esto es real. Es un poco, si querés, lo que decíamos antes de el motor más potente o el motor en diferentes situaciones, ¿no? Ahora, yo creo que obviamente la inversión en tecnología es un facilitador enorme y para eso contar con presupuestos es clave. Obviamente que también hay muchas soluciones y hay cada vez soluciones. Una de las grandes ventajas es que cada vez la tecnología va evolucionando y se va haciendo también más barata, ¿no? Entonces, por ejemplo, la robótica que antiguamente era algo inalcanzable, hoy es algo verdaderamente muy accesible, te diría que casi para cualquier compañía mediana inclusive. Pero creo que antes que incorporar tecnología, de lo que se trata es de incorporar agilidad. Y me parece que en eso va más allá de los presupuestos y es antes un tema más bien cultural y de mindset. Cuando hablamos de empresas pequeñas o medianas, bueno, muchos de estos startups de los que tanto hablamos, muchas de estas fintech, arrancaron así. Entonces, la gran diferencia, más que por su capacidad de inversión, estuvo dada por su agilidad y por su capacidad de innovación, que no tuvo que ver tanto, de nuevo, con su capacidad financiera, sino con la disponibilidad de recursos y sobre todo con una cultura y un mindset diferente. Claro que una pyme tradicional que quiere reconvertirse y transformarse se encuentra con otras situaciones, no es lo mismo, lo tengo clarísimo, pero no, yo creo que lo primero es buscar esa agilidad, buscar ese cambio de mindset, buscar ese espíritu de startup, y después poner foco e invertir inteligentemente en la medida que se vaya contando con los presupuestos. Y parte de lo que habrá que hacer también como consecuencia de esta pandemia es, creo que va a haber que poner foco. Entonces, entender cuál es mi negocio, dónde me tengo que enfocar, qué negocios tengo que dejar, y a lo mejor dejar de invertir donde no hace tanto sentido y enfocar toda la inversión en las áreas donde más sentido hace. De nuevo, obviamente que contar con una mayor capacidad de inversión y un mayor músculo financiero facilita las cosas, pero no creo que sea ese el centro, sino, de nuevo, el volvernos ágiles primero, ¿no? Perfecto. ¿Y a él, sí, yo comparto mucho con Pablo lo que acabo de decir. Pienso que hay mucho que ver con el mindset que uno pasa. Nosotros tenemos entre terceros y empleados unos 2.000 personas que tuvimos durante un año que llevar para realmente llevar esta transformación ágil, que es el centro para poder hacer toda esta transformación digital que queremos implementar. Pero si eres un startup, viene primero por arriba. O sea, el dueño debe ser convencido que eso es el camino y que machacarlo todo el tiempo
para dejar de tener palabras como pero siempre fue así y saber parar algunas cosas para retomar realmente las prioridades y estar obsesionado con el cliente. Lo dijimos antes, pero si no lo tienes encima de todas sus preocupaciones, no te va a salir o no vas a hacer las elecciones buenas. Y lo que sí también lo dijo Pablo, pero realmente esta obsesión de pensar como un emprendedor, que siempre me voy a reinventar y siempre quiero trabajar de forma colaborativa con todos, de forma multidisciplinaria y que nadie tiene la ciencia, no sé cómo se dice en español, infusa, no sé, perfecta de las cosas, sino que todo el mundo tiene que llevar su disciplina, su conocimiento, incluido en un pequeño entorno. Y la otra cosa que tal vez nosotros nos sirve mucho es, hay muchos cuellos de botella. O sea, vemos que una de las cosas donde sufrimos mucho es cuello de botella, porque ya están mucho. Entonces, ¿cómo puedo elegir algunas cosas esenciales y buscar que uno me ayude, que realmente es un especialista? Y hay muchos especialistas, especialmente en la parte de tecnología. En Argentina hay muchos y realmente tenemos una grande suerte y un gran saber hacer. Entonces, ¿cómo busco algunos players que me van a ayudar y me van a permitir acelerar un proyecto que a veces voy a hacer en 10 meses dentro de mi empresa? ¿Cómo lo puedo acelerar con uno afuera mucho más rápido? Y al final me va a salir mucho más barato porque hoy el time to market es hiper importante, especialmente en este contexto, ¿no? Donde estamos reinventando y hay que moverse y no sabemos tan claro a dónde vamos tampoco. Así que si hay una idea, algo, hay que ser rápido para concretarlo. Gracias, Yael. Y ahí, Pablo Selvino, te agrego a esta pregunta pyme, estructura, financiamiento, una más del público que me llegó acá, que es, ¿y cómo hago para hacer esta incorporación del mindset de innovación, de lo que decía Yael, de agilidad, de colaboración, de innovación? ¿Qué premios, castigos? ¿Cuál es tu punto de vista acerca de cómo generar incentivos, ¿no?, para poder lograr resultados? Mira, yendo a la primera pregunta, pyme versus gran corporación, voy a tratar de resumírtelo en una frase de lo que muchos también recién decían, ¿no? Creo que lo que hay son urgencias distintas, necesidades similares. Cuando hablo de urgencias distintas, creo que está claro el porqué. Cuando hablo de necesidades similares, yo creo que todas están viendo cómo reinventarse. Cuando hablamos de una pyme, el kiosco que esté en cualquier lado vendiendo lo que vendía antes, también está atravesando un momento de cambio. La vinoteca también está atravesando un momento de cambio. Ayer justo me acuerdo, porque ayer lo veíamos en un grupo de amigos, cruzábamos de uno que tiene una vinoteca que te manda los precios online para comprar vinos y whiskies, y estábamos entre todos viendo a ver qué comprar, qué no comprar. Bueno, claramente esos cambios son los que creo que vinieron para quedarse. Entonces, a esas necesidades son las que me refiero, que son similares, de entender ese nuevo modelo que viene después de esa curva que hablábamos hoy como analogía. Innovación. La semana pasada hablaba con un cliente de una farmacéutica, donde hablábamos justamente del tema de innovación. ¿Qué creíamos? ¿Qué innovación? Y creemos lo que significa, lo que decía es claramente, es algo que debe desarrollar. Es más una capacidad a construir, o algo que se tiene, o porque el solo hecho de tener una función ya sos innovador, claramente es una capacidad, y el desafío está en cómo generarla, y el principal desafío para mí pasa de vuelta por las personas, pasa por quién te mide, quién te premia, quién te castiga, el típico mensaje de no castiguemos al error, no castiguemos al que intenta cosas nuevas, no. Me parece que las organizaciones tenemos mucho para aprender eso, porque lo decimos pero pocos lo hacemos. Y cuando lo decimos pero pocos lo hacemos, creo que aquellas organizaciones que realmente tienen ese ADN son más las chicas. Me parece que las organizaciones grandes, por naturaleza, cuesta un poco más, porque en las organizaciones grandes donde estamos personas, como cualquiera de nosotros, lo que tenés es el miedo al cambio y el miedo a lo nuevo, porque funcionó siempre así. Entonces, creo que ahí sí hay un desafío muy grande de vuelta de cómo hacer para lo que decimos lograrlo. Y en ese lo que decimos lograrlo, siempre hablamos también de no pensemos en ir de 0 al 100% solamente con una jugada,
son múltiples jugadas, y esto es un cambio, es una capacidad que hay que ir de a poquito, hay que pensar en grande, pero comenzar en pequeño. Por eso digo, creo que hay un cambio de forma de ver las cosas, que cuando uno mira de vuelta los hijos nuestros ya lo tienen mucho más incorporado, esto de todos los días algo distinto, todos los días algo nuevo, se aburren rápidamente, necesitan hacer cosas distintas rápidamente. Nosotros que estamos en las organizaciones queremos que las cosas no cambien, a pesar que decimos que las cosas tienen que cambiar. Y me parece que por ahí pasa un poco la mentalidad que realmente hay que empezar a trabajar, ¿no? Muchísimas gracias. Muchísimas gracias. Ahí justo se cortó al principio la respuesta, se escuchó ese robot, así que a veces pasa con internet, pero es parte de este normal. ¿Sí? Hay que adaptarse también. En cualquier momento pasan también mis hijos por acá atrás, corriendo uno atrás del otro. Es así, digamos, ya estamos todos acostumbrados. Nos tenemos que parar. Yo dije, no llega ningún delivery, no voy a buscar nada. Además, tengo a mis hijos ahí, mi esposa está haciendo un gran trabajo intentando que no entren. Así que es parte de esta normalidad, que es muy importante abrazarla también, ¿no? Y creo que como todos nosotros en los roles que tenemos, es importante abrazar la normalidad y construir con eso. Lo que hablábamos de esta analogía de nuestros roles como personas, nuestros roles profesionales, las compañías, si luchamos contra lo que nos sucede, creo que como compañías o como personas también fallamos ahí. Por eso no sé digo que se cortó y que no, pero lo que quería decir al principio es que en general, cuando hablamos de una pyme versus una grande, digo esta frase y lo dejo ahí, pero en realidad lo que tenemos somos necesidades parecidas, pero urgencias distintas. Creo que lo dije al revés, urgencias distintas y necesidades pero se entendió bien y coincido perfectamente con eso. Listo, fenómeno. Muchísimas gracias, Pablo. Noemí, te hago una consulta. A lo largo de mi carrera, yo he tenido la oportunidad de presentar distintos proyectos de sistemas a CFOs, y sí, fue cambiando la forma, ¿no? Desde licencias perpetuas, desde el mantenimiento, de cómo lo que se buscaba, y ahora se escucha software as a service, licenciamiento por consumo, lo pongo cloud, ¿qué parte va a estar Edge? Bueno, el CFO, hoy un CFO, ¿qué tiene que entender de esto? ¿Cuáles son las tendencias que vos ves en esta transformación que todos los CFOs que seguramente nos están escuchando tienen esto sobre la mesa cotidianamente? En tu rol, ¿cómo lo ves? Sí, gracias por la pregunta. Creo que no te voy a hacer una respuesta blanco-negro, digamos. Es un poco una mezcla voy a decir, depende de los procesos y de la flexibilidad que necesita para llevar el proceso con la tecnología. Desde el punto de vista de contabilidad, muy rápido, creo que bueno, el tema de on-premise, más una inversión de capital, donde se compra una licencia y con la infraestructura propia o con un hyperscaler o lo que sea, y que se amortiza más a largo plazo y que tiene un costo de mantenimiento para mantener y para tener las innovaciones dentro de esa licencia de on-premise. El modelo cloud es un modelo de OPEX, donde se paga un fee cada mes, pero como nosotros como consumidores pagamos a Netflix o pagamos a lo que sea, es una suscripción donde se paga un OPEX, pero no tienes que preocuparte de mantener tu licencia, de mantener tu infraestructura, de desarrollar también algo específico sobre las licencias que tienes. También, del punto de vista más técnico, digamos, tienes con una solución on-premise, tienes la posibilidad de decidir tú cuando quieres implementar una nueva versión, cuando quieres implementar un nuevo código, cuando quieres agregar una funcionalidad, lo puedes elegir al tiempo que quieres, dependiente del camino donde está en el transformar el proceso. Y en el mundo cloud, las innovaciones y las actualizaciones vienen de manera imposada, digamos, por el proveedor. Frecuentemente, cada mes o cada trimestre, viene una innovación que se implementa automáticamente de manera transparente para la persona que usa la solución. Eso es el lado técnico, pero eso depende. Yo veo los dos, estamos siguiendo en SAP, invirtiendo mucho en las dos
on-premise como en cloud. Obviamente hay un foco también de desarrollo en cloud, especialmente ahora los clientes con los cuales estoy hablando, los demás CFOs con los cuales estoy intercambiando, han expresado la necesidad de tener mucho más agilidad y un retorno de inversión mucho más rápido. Entonces no hay necesariamente gana ahora de llevarse un proceso, un proyecto de implementación de un ERP on-premise por 9, 10 meses o lo que sea, pero ahora hay una gana más de implementar una solución que va a dar un retorno y una flexibilidad muy rápida, al corto tiempo. También algo que considerar, eso depende, para resumir, eso depende un poco de los procesos. Por ejemplo, si tomo el proceso de recursos humanos, tenemos las dos tipos de clientes que quieren mantener la nómina, todo el manejo de gente y on-premise, pero también hay clientes como Banco Galicia, por ejemplo, en Q1, que llevaron los procesos de manejo de recursos humanos en la nube con SuccessFactors. Entonces es un proceso porque antes de trabajar por SAP pensaba que obviamente un tema de manejar a la nómina o manejar a la gente era algo más que una empresa misma quisiera mantener como propiedad suya y no ir a hacer un outsourcing de estos datos y esta información a un proveedor externo. Pero ahora las cosas están cambiando. Se puede llevar en la nube cualquier proceso. Obviamente tenemos protocolos de seguridad y como cualquier proveedor importante del mercado que permiten tener la confianza necesaria para poder llevar cualquier proceso. Pero también eso depende realmente de lo que quiere, de la inversión inicial, si tienes una inversión en capital o prefieres una inversión en OPEX. Y ahora es verdad que con el COVID estamos viendo que los clientes prefieren invertir en OPEX, dan la flexibilidad también de cancelar, de crecer el uso o de bajar el uso, es mucho más flexible y también la innovación viene mucho más rápido y se puede beneficiar de la innovación más rápido que un on-prem. El otro tema que estamos viendo mucho, y yo como usuario propia de SAP y de la solución de SAP, es el tema de los workflows, como trabajo de, ¿cómo se dice workflows en español? Workflow. Flujos de proceso. Gracias. Tenemos accesos ahora en los datos de la compañía, en el celular, en el iPad, o puedes estar remoto y manejar una aprobación, manejar una gestión de riesgo, manejar, por ejemplo, todo el proceso de firmar contratos también. Ahora lo estamos haciendo con DocuSign y con soluciones digitales en la nube, que antes teníamos que tener algo mucho más físico. Entonces, por eso también en las soluciones en la nube, el manejo de trabajadores que no sean empleados de SAP o de cualquier compañía, por ejemplo, los empleados terceros, se pueden manejar con una solución en la nube que se llama Fieldglass, que maneja todo el proceso de trabajadores externos y con todos los flujos de aprobaciones, el manejo de accesos a los edificios, cosas básicas que se pueden manejar con soluciones en la nube y de manera remota que no se podía hacer con una solución on-premise, por ejemplo. Y bueno, eso para un CFO creo que es más allá de la consideración del OPEX versus CAPEX, también es entender cuál es el nivel de innovación que está incorporada en la solución. Hay diferentes niveles de madurez y cuáles son los procesos que se pueden llevar en la nube. Hay modelos híbridos, muchos de nuestros clientes siguen con modelos on-premise para ciertos procesos, se movieron poco a poco en la nube con los demás procesos. Entonces eso también se puede totalmente hacer con SAP y con otros proveedores. Modelos híbridos donde alguien se puede quedar con un proceso propia en casa, digamos, y un proceso en la nube. Entonces, pero es verdad que vemos, especialmente ahora, mucho más clientes interesados a mover plataformas on-premise en la nube para tema de costo, de flexibilidad y también de tiempo de implementación.
qué interesante lo que decís y abro si Yael, Pablo quieren dar un comentario con respecto a este punto que me parece que cruza a todas las compañías en este momento, que es que hay una interpelación, hay un llamado a los CFOs y a todos los que hacen business case, como los que mencionaba recién Noemí, ¿y cómo tomo este sistema? ¿Lo pongo on-premise? ¿Lo pongo en la nube? ¿Cuánto voy a consumir? Un dato que hasta ahora no se tomaba en cuenta. ¿Cuál va a ser el consumo que voy a tener de esta aplicación? Porque después lo que pago como OPEX, ¿se puede disparar o no? ¿Puedo volver para atrás? Sí. Sí, digamos, voy a agregar un comentario muy... si me permiten. Eso depende también del nivel de especialización y de customización, se dice en inglés, que quiere mantener. Porque hay dos escuelas. Uno es, quiero mantener mis procesos con un nivel de customización muy alto. Entonces ahí te sirve mejor un on-prem donde el departamento de IT de la empresa puede customizar y hacer las cosas tal como lo quieren tú. Pero también puede ser un freno a modernizar procesos y a ir por adelante. Entonces hay que balancear las dos cosas, ¿no? No, y el punto es también encontrar los integradores, porque si estás on-premise y quieres pasar a las nubes, necesitas que haya integradores que te ayudan con eso en el mercado, y en Argentina todavía no está tan desarrollado. Yo recuerdo, bueno, justo trabajé bastante sobre este tema recientemente, y hay 2 empresas solo que lo hicieron, así que todavía no está tan maduro para tener un track record importante, y eso pesa como si fue una decisión, ¿no? De un poco cuál es la experiencia, y si quieres algo vanilla, que aquí es bastante simple. Y la otra, Noemí, que te hago una pregunta, porque yo, de mis experiencias múltiples con empresas con licencias, lo que más siempre me preocupa como CFO es el tema de que te llega una auditoría, que te revisan todos tus procesos para revisar tus licencias, desembarcan de Londres o de Alemania, donde no quieras, que sea SAP u otro, ¿no? No es solo SAP, y que te encuentran la letra chiquita para pasarte la factura. ¿Cómo lo manejamos eso? Porque te juro que eso, con todas las empresas, ¿no? Con quien manejamos licencias, tenemos estas chavas que siempre te acaba un poco dejando un poco amarga como CFO, porque el proyecto es genial y 2 años después te llega ISO y la factura que sale un poco más caro, ¿no? Sí, y ahí podemos hablar del tema por como 2 horas más, y para tratar de contarte un poco lo que vimos y lo que hemos hecho. Hubo mucha discusión en Alemania, donde está la casa matriz de SAP, con el grupo de usuarios Azul, con el tema de los usos indirectos específicamente, porque saber cuántos usuarios tienes que están tocando la máquina para hacer, no sé, la contabilidad o cualquier tema, proceso clásico, digamos, eso es fácil, es un tema de, tienes 100 en tu contrato y usan 150, no sé, el delta es 50 y ahí empieza la negociación. Pero cuando se trata de hablar de máquina o de sensores, de cosas digitales que tocan el ERP, que son mucho más difíciles, no sé, un conector, por ejemplo, algo de electricidad que mide la electricidad que consumes, que no es de SAP, pero que va a tocar la información de SAP, y ahí empieza toda la discusión sobre el nivel de licenciamiento que necesitas, cómo puedo contar eso, qué necesito, qué pongo en el alcance, un sensor cuenta, no cuenta. Y hubo mucha reflexión, porque nosotros tuvimos también que aprender de eso, ¿no? Era algo que sigo creciendo a la velocidad que creció la transformación digital de nuestros clientes. Y tenemos programas, pusimos en la mesa precios para justamente incorporar el hecho que no es tan fácil medir ahora un usuario como era antes. Ahora hay mucho más parámetros que entran en cuenta, que pueden tocar el ERP, y es mejor hacer un modelo con un precio mucho más transparente que permite eso. Pero sí hubieron muchas discusiones, y creo que hemos hecho un buen avance con el tema del acceso digital y todos los programas alrededor de eso. ¿Pablo? No, que iba a comentar que de la pregunta que hacían y lo que recién comentaba Yael y Noemí también, yo creo que a futuro definitivamente vamos a cada vez usar menos el on-premise. Si bien va a depender de cada organización, de cada compañía, de cada mercado, me parece que es algo que
de a poco se van a ir bajando de vuelta las barreras de defensa, y hacia donde vamos es a un consumo más por servicio, pero esto creo que aplica para la tecnología como en general para cualquier servicio. Si uno lo mira, si uno se dedica a fabricar, no sé, televisores, en lo que se tiene que enfocar es en el core y en el resto utilizarlo como servicio. Y creo que eso aplica en general para muchas industrias. El hecho de los autos, bueno, el día de mañana se lo va a considerar cada vez más un servicio que es la movilidad, que es el transporte, independientemente que uses transporte público o no. Por eso el tema de los autos autónomos y demás. Yo creo que definitivamente en lo que es tecnología, cada vez más se va a empezar a utilizar menos el on-premise. Eso probablemente no signifique que desaparezca, como todo. La realidad es que la tendencia es que me parece que las curvas se van a empezar a invertir. Donde antes se consumía más como servicio, o donde antes se consumía menos como servicio, se va a empezar a despegar esa curva, y la de on-premise debería de bajar por un solo tema, o por el simple hecho de costos y por el hecho también de servicio. Así que esa es un poco mi visión, ¿no? Sí. Muchas gracias. Y qué interpelación a las áreas de legal de cada una de las organizaciones, a las áreas de compliance, a los gobiernos, también a la legislación. Hay mucho por escribir en todo esto que le pega al CFO, y que antes de firmar un contrato con responsabilidad penal tiene que tener muy claro. Hago una pregunta más a Pablo Peso antes de pasar a las preguntas del público, antes de terminar. Una nota que tiene que ver también con algo que le pega mucho a los CFOs, ¿no? Que es, algunos tienen una disponibilidad de caja, y la pregunta de si es un buen momento para hacer adquisiciones o no. Y me llamó mucho la atención una nota que publicó el Financial Times hacia finales de mayo, que hablaba de que mientras el mundo, por un lado, se caía en Chapter 11, muchas compañías iban hacia ahí, otras grandes compañías, las Microsoft, las Alphabet, las Google, las Facebook, Amazon, estaban acelerando todo lo que tenía que ver con adquisiciones, que hasta fin de mayo más de 20 transacciones de billones de dólares, lo cual, la pregunta que me hice y que te transmito a vos, Pablo, es, ese esquema de adquisición, ese movimiento de M&A, ¿lo podemos ver en la región también? ¿Vos lo ves posible? Bueno, mira, si te referís específicamente a Argentina, yo creo que, bueno, Argentina en general, comparados con otros mercados, incluso de la región, no es muy activo en M&A últimamente, y especialmente en lo que se refiere a inversión extranjera, por los motivos que ya son más que conocidos y que no voy a profundizar. Yo creo que sí, en la región hay mayores oportunidades. Creo que hay países de la región que están bastante más activos, Centroamérica, Colombia, la región andina, están recibiendo bastante más inversión que el caso de Argentina. De todas maneras, lo que estamos viendo en este año en Argentina es algo más de actividad que el año pasado. Y creo que tiene que ver con lo que vos mencionabas, Diego, ¿no? Puede parecer un poco llamativo cómo hay más actividad de M&A en medio de la pandemia, en medio de la crisis. Y yo creo que, bueno, lo que creemos es que seguramente tiene que ver con esto que vos mencionabas, de que están apareciendo oportunidades, buenas oportunidades de compra de pequeñas y medianas empresas que han sufrido, sobre todo financieramente, con esta crisis, y que representan buenas oportunidades para grandes compañías. Y de lo poco que vemos que hay de movimiento en Argentina, y en la región también vemos bastante concentración en esto, buena parte tiene que ver con esas pequeñas y medianas compañías dedicadas a la tecnología, que bueno, en Argentina han proliferado de manera muy significativa. Argentina ha desarrollado un ambiente de innovación muy llamativo, muy destacable, sobre todo comparado con el resto de la región. Y entonces, bueno, incluso podemos ver muchas de esas compañías aquí en Argentina que se han dedicado a la exportación de servicios, ¿no? O sea, conocemos múltiples ejemplos de compañías o de
pequeñas compañías de tecnología que desde Argentina le dan servicios, no sé, a Microsoft, a Apple, a Facebook, a Google. Y esos son, bueno, también targets muy interesantes, incluso para esos inversores extranjeros un poco reticentes de invertir en Argentina, porque bueno, al tener estos modelos de negocio, al tener estos contratos con estas compañías, de alguna manera, y entre comillas, bueno, se saltan el riesgo país, ¿no? Pero me queda que interesante esto que está diciendo Pablo, y me interesa preguntarte sobre esto también, que tiene que ver con conectar también con otro tema que pasó al principio del COVID, ¿no? Que los centros de servicios de Asia empezaron a temblar, muchos por fragilidad de la infraestructura tecnológica en los hogares de esos empleados que cuando van a la oficina a ese BPO, ese Business Process Outsourcing, pueden trabajar, pero después, cuando tenían que ir a sus casas, no tenían la misma infraestructura. Vos ves que, como decías, muchas compañías prestan servicios desde Argentina. Contaba Noemí que desde SAP más de 700 personas, y así podemos decir grandes cantidades de casos de empresas. ¿Vos ves una oportunidad también, Pablo, en Argentina de generar mayor cantidad de centros de servicios compartidos, de outsourcing de procesos desde Argentina para Américas y para Europa, por un tema de uso horario, de infraestructura tecnológica, de idiomas? Y les abro la pregunta, primero le pregunto a Pablo Peso y después, digamos, si quieren contestar los demás, bienvenidos. Mira, yo creo que sí, que definitivamente hay una enorme oportunidad, pero también esa enorme oportunidad representa un enorme desafío que nos obliga a hacer los deberes, ¿no? Históricamente Argentina había sido una locación preferente en Latinoamérica y globalmente incluso para la implementación de este tipo de centros de servicios compartidos. Si bien los centros históricamente que se habían montado en Argentina sobre todo se focalizaban en Latinoamérica, ¿no? Antiguamente, bueno, Norteamérica y Europa buscaban locaciones de bajo costo en Europa y en Asia-Pacífico un poco, en Europa del Este y en Asia-Pacífico un poco lo que vos comentabas, Diego, sobre todo para que se encargaran de procesar grandes volúmenes de transacciones a costo muy bajo y donde los KPIs claves eran el costo por transacción, que tenía que ser muy bajo, y el nivel de cumplimiento de los SLAs. Es decir que, bueno, firmabas un contrato, te tenías que asegurar de haber hecho bien ese contrato, y estos centros se encargaban de respetar al pie de la letra lo que habías firmado, lo cual también les daba un alto grado de inflexibilidad, ¿no? Ante las nuevas demandas. Y esto funcionaba más o menos bien con, de nuevo, todos esos, con lo altamente transaccional, pero mostraban bastantes áreas de oportunidad cuando ya te movías hacia procesos o actividades de mayor valor agregado, de mayor complejidad, de mayor necesidad de interacción, de conocimiento del negocio, de valor agregado y de cercanía hacia el negocio. Y entonces, no es algo solo de esta pandemia, creo que la pandemia lo va a exacerbar, pero es algo que ya venimos viendo desde hace algún tiempo, es que esa dirección o esa tendencia de migración oeste-este, de nuevo, de Norteamérica y Europa buscando locaciones de bajo valor en Asia-Pacífico y en Europa del Este, ha venido cambiando más hacia una consolidación, sobre todo en nuestro continente, norte-sur, donde estamos viendo que por lo que vos decías, bueno, por el tema de uso horario, cercanía geográfica, afinidad cultural, etcétera, etcétera, muchos de las multinacionales están empezando a migrar su transaccionalidad de Norteamérica hacia Latinoamérica. Y de hecho, nos ha tocado a nosotros, incluso a mí personalmente en algún caso, ir a buscar operaciones a Asia-Pacífico, a la India específicamente, transaccionalidad de Norteamérica, ir a buscarla a la India para traerla a Buenos Aires. Es decir, para dejar de servir a Norteamérica desde la India y empezar a servirla desde Buenos Aires. Y los motivos eran un poco estos que te decía antes, ¿no? De que para lo altamente transaccional funcionaban bien, pero cuando llegamos hacia actividades de mayor valor agregado, el nivel de satisfacción realmente empezaba a bajar bastante. Y algo que
acelera este cambio, sobre todo tiene que ver también con la incorporación de todas estas soluciones de digitalización y automatización de la transaccionalidad, y muy especialmente la robótica, a la que ya también se le está empezando a aplicar inteligencia artificial, ¿no? Porque para aquellas transacciones de alto volumen, rutinarias, repetitivas, basadas en reglas, que eran las que mejor fit hacían con esas locaciones de bajo costo, bueno, son al mismo tiempo las mejores candidatas para ser robotizadas. Entonces, estas organizaciones empezaron a darse cuenta de las ventajas, ¿no? de contar con una fuerza de trabajo virtual o una fuerza de trabajo digital, que no solamente disminuía tus costos, mejoraba tu tiempo de respuesta, mejoraba el nivel de error, mejoraba los controles, te daba una mayor visibilidad, sino que sobre todo entendieron de que era más fácil tener un mejor grip, un mejor control sobre esa fuerza de trabajo digital que sobre una fuerza de trabajo que estaba en una locación distante. Y cuando digo distante, no es solo distante geográficamente, distante por el uso horario, sino también muchas veces distante culturalmente, y distante en el entendimiento de mi negocio, y distante en la vocación de servicio, de darme lo que mi negocio necesita, que es otro de los motivos claves. Creo que algo en lo que se viene avanzando y que los negocios están cada vez más demandando a estos centros es que se transformen cada vez más en centros de soluciones efectivas para el negocio, y que en lugar de procesar transacciones, que lo pueden seguir haciendo, que lo van a tener que seguir haciendo, pero sobre todo administrando una fuerza de trabajo digital que cada vez va a ser más desarrollada, estos centros tienen que transformarse para convertirse en verdaderos business partners de sus negocios. Y así como venimos hablando de que el cambio del rol de CFO hacia un modelo más de business partner y de cercanía con el negocio, de proveer valor agregado con el negocio, bueno, estos centros también deberán tenerlo. Entonces, cuando te decía de esa oportunidad que a la vez representa un desafío porque hay que hacer la tarea, bueno, esto implica que los centros que hoy están establecidos en Latinoamérica y en Argentina, yendo específicamente a tu pregunta, y los nuevos centros que quieran instalarse van a tener que transformarse. Van a tener que transformarse en una doble vía. No son esa transformación digital de adopción de nuevas tecnologías, que les permitan administrar la transaccionalidad, sino transformarse en su rol, repensarse y ver de qué manera empiezan a agregar valor y cercanía al negocio con otro enfoque, transformándose en centros de soluciones de negocio críticas para cada una de sus organizaciones, ¿no? Muchas gracias. Ahí, por ejemplo, ahí yo cuando estabas diciendo esto, me vino lo que había dicho cuando estábamos charlando con Yael de esto del record to report and transform. Bueno, acá esto tiene que ser procesadores de transacciones y de business outcomes, ¿no? Acá lo que hay que hacer es, hay que procesar resultados. Absolutamente. Y estamos llegando... Sí, cerrá, Pablo. Vale. No, de hecho, muchos de los centros ya, incluso algunos ya vemos cómo se están renombrando y ya no se llaman, reemplazan la S de servicios por soluciones, ¿no? Entonces ya estamos viendo que se llaman centros de soluciones. Y de nuevo, y un temita rápido y cortito también tenemos desafíos a nivel país, que eso es algo que tendremos que superar y es algo por lo que hemos ido perdiendo también terreno en la región, ¿no? Tenemos que dar certidumbre, reglas de juego claras. No es tan fácil. Esa no sé si lo vamos a resolver en este panel del IAF, esos desafíos. Tengo una pregunta del público, si bien nos quedan 2 minutos y medio, 3 como máximo, que me gustaría que se la pregunto a Pablo Selvino y dejamos a las 2 CFOs que tenemos acá, a ver si, para cerrar y que ellas nos den su punto de vista en 45 segundos cada uno. Me he transformado en un fanático, ¿sí? Esta pregunta la voy a relacionar con algo que a mí me gusta mucho, que es escuchar los earning calls, en donde los CFOs y los CEOs son muy sinceros con los analistas del mercado. Entonces, todo lo que se escucha ahora es optimizar el capital de trabajo, generar efectivo, free cash flow, bajar el OPEX. En este contexto, Pablo, y a él, Noemí, ¿se puede crecer?
siempre se puede crecer. Yo creo que sí, creo que es un desafío grande, creo que hay que animarse y sobre todo creo que hay que entender que quienes creen que no están creciendo siempre tengan presente que hay uno al lado que sí lo está buscando hacer. Entonces creo que tiene que ver con esto que hablábamos al principio, ¿no? ¿Quién tiene esa habilidad entre bombero para apagar un incendio versus un obrero para construir ese puente? Yo creo que las organizaciones sí tienen que tener esos dos roles, lo cual es bien, bien difícil. Entre bombero y construir el puente me parece que es por donde viene la solución. ¿Noemí? Sí, totalmente de acuerdo con Pablo y de hecho nosotros estamos, como dice anteriormente, estamos creciendo, invirtiendo, seguimos invirtiendo en Argentina y en los países de Latinoamérica en general. Creo que el foco tiene que ser en dónde invertimos y dónde deinvertimos para justamente aprovechar las oportunidades de crecimiento y aprovechar la crisis para hacer una empresa mejor al futuro, ¿no? Creo que siempre hay oportunidades y hay que repensar los procesos, digitalizar, automatizar lo que se puede y enfocarse en invertir para pensar al mundo de luego de la crisis. Pero seguimos invirtiendo, seguimos creciendo en ciertas áreas, ciertas soluciones y creo que vamos a seguir haciéndolo. ¿Yael? Sí, al inicio de la pandemia, no voy a mentir, al inicio los accionistas cada 2 segundos te piden reforecast todo el tiempo, tienes que revisar el flujo de caja cardíaco todos los días y se ponía un pánico que tuvimos todos, o sea, porque nadie sabía a dónde vamos. Ahora ya encontramos el ritmo, bueno, los anuncios de viernes ya se lo complicó un poquito porque retomamos un poco el fondo de pozo que pensábamos que habíamos tocado, es que de nuevo tuvimos un momento de hacer reforecast esta semana, pero bueno, ya estamos acostumbrados y tenemos la gimnástica higiénica casi de hacerlo, y pasando eso al trabajar de forma ágil en mesas de trabajo donde desde el inicio estamos como finanzas, parte de las decisiones donde ya miramos el flujo de caja, el working cap y nos aseguramos que hacemos proyectos que realmente el cliente está adentro, pero también un poco KPI de financial, ¿no? Incluido desde el inicio de cualquier iniciativa, hace que salga y que seguimos invirtiendo, pero siempre con un foco, con todo eso incluido y no disparando proyectos sin una vista también financiera. Eso es lo que hace que seguimos invirtiendo igual en Argentina y en todos los países donde estamos también presentes, en Centroamérica especialmente. Muchísimas gracias. Ha sido un placer. Como siempre, un placer cuando con profesionales de este nivel se charla, uno tiene ganas de seguir charlando. No sé qué opinás, Diego, pero realmente he disfrutado mucho de estar charlando con Pablo, con Yael y con Noemí. Mira, yo no paré de escribir, acá tengo hojas y hojas, hay preguntas, salió un panel buenísimo y por lo menos si yo estuviera del lado del público, me quedaría escuchándolos horas más, pero bueno, lamentablemente tenemos que terminar, no podemos hacer más preguntas, nos quedamos con ellas y se las vamos a compartir. Agradecerles mucho a todos ustedes, y a él, Noemí, Pablo, a los dos Pablos, a vos, Diego. Excelente, gracias por el bonus track de además hacernos la moderación, Diego. Y bueno, damos por finalizado este panel y si me permiten ahora, bueno, voy a anunciarles el panel de la semana próxima, donde vamos a abordar otra faceta que tiene que ver en cómo la tecnología se mete en la estrategia del negocio y en cómo en muchos casos es la tecnología la que define la estrategia. La semana que viene les recomiendo no se lo pierdan. Estuve en algunos calls preparatorios y realmente va a estar muy interesante este panel, muy divertido. Nos van a acompañar Miguel Blanco, que es director general de Swiss Medical, Claudia Boeri, que es presidente de SAP Latinoamérica South, Alejandro Oksaseniuk, que es socio de Deloitte, y Mariano Wechsler, que es socio fundador de Digital House. Finalmente, bueno, antes de despedirme, los voy a dejar con unas pequeñas cápsulas de nuestros auspiciantes, a quienes agradecemos que nos estén acompañando, y les ruego que tengan un poquito de paciencia y vean el video que vamos a dejar colgado, porque es súper interesante y divertido. Así que a todos los despido hasta el próximo lunes. Será hasta entonces. Gracias.
Sysfera, en asociación con Solar Insight, presenta el mejor costo-beneficio con la calidad de soluciones de clase mundial, dirigidas a la automatización de la planificación financiera, presupuestación y consolidación financiera. Obtenga más información en sysfera.com.